Hace unos 40 años, un grupo de misioneros comenzó a trabajar con la tribu Mook en Papúa Nueva Guinea. Esta tribu había tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior y vivía en una sociedad marcada por creencias animistas y tradiciones tribales. Los misioneros utilizaron un enfoque sistemático para enseñar la Biblia a los Mook, conocido como enfoque cronológico de la Biblia. Consiste en enseñar la Biblia desde el Génesis, libro por libro, hasta llegar al Nuevo Testamento, destacando la narrativa completa de la redención de Dios a través de la historia. Cuando los misioneros finalmente, que fue unos casi 6 meses, finalmente enseñaron sobre la crucifixión y resurrección de Jesús, los Mook, que ya comprendían su propia pecaminosidad y la necesidad de un Salvador, respondieron de manera abrumadora. En un momento de gran emoción, de gran convicción, muchos de los Mook declararon su fe en Jesús y obtuvieron la salvación en ese momento. La comunidad entera fue transformada por el glorioso Evangelio, toda una tribu. Es un ejemplo más recién de cómo Dios salvó de manera soberana y maravillosa a una tribu entera por medio de la proclamación de su palabra. Hay muchas más historias que pasaron a lo largo de los siglos de cómo Dios salvó a tribus o pueblos enteros que, antes de que llegó el misionero, no tenían ni idea de quién es el Dios verdadero. No sabemos cuál va a ser la última de esas historias hasta que regrese Jesús, ¿no? No lo sabemos. Espero que venga pronto. Pero sabemos cuál es la primera de esas historias. Y esa primera historia donde Dios de manera soberana salvó a toda una ciudad gentil, incrédula, se encuentra en el libro de Jonás, la primera de todas, y después seguían mucho más. Estamos en la serie del libro de Jonás que se titula La salvación es del Señor. Y hoy estamos en el capítulo 3, donde encontramos la maravillosa historia de un gran arrepentimiento que nos hace confiar plenamente en nuestro Dios Salvador. Vemos hoy en Jonás 3 el gran arrepentimiento. Empezando con el primer punto que nos presenta el embajador, que es el profeta arrepentido. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 del libro de Jonás. Dice así: Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los primeros 2 versículos nos suenan mucho, aunque no es de todo igual como en el primer capítulo, sí contiene el mismo mensaje. Los primeros 2 versículos del capítulo 3 son casi igual a los primeros 2 versículos del capítulo 1. Como comienza el libro. Parece a un reinicio, como en la videoconsola. Comienzas la misión, fallas y vuelves al menú para empezar de nuevo y para esta vez poder completar con éxito la misión. Y eso parece mucho a lo que está pasando aquí. Pasas otra vez al diálogo donde te explica la misión, porque en la primera vez fallaste, reiniciaste el juego y ya comienzas de nuevo. Y eso aquí parece un poco a esa situación, ¿no?
Aquí nos encontramos otra vez con la misma explicación de la misión, lo que tiene que hacer el profeta. Aquí no se trata de un videojuego, sino algo que realmente pasó. Y como lo vimos en el primer capítulo, Jonás fracasó olímpicamente cuando escuchó por primera vez el mandato de Dios, puesto que no simplemente ignoró su mandato, sino que hizo justo lo contrario de que Dios le mandó. No se quedó en casa, sino huyó a la dirección opuesta, estar lo más lejos posible de cumplir con la voluntad del Señor. Pero, como lo vimos en el segundo capítulo, el domingo pasado, la disciplina del Señor le llevó al profeta al arrepentimiento genuino. Y en lugar de intentar de huir de Dios, Jonás ahora buscaba su cercanía, la cercanía de Dios en oración, como lo vimos el domingo pasado. Y estaba ya listo para empezar de nuevo. No estaba en las mejores condiciones físicas, habiendo estado 3 días en el vientre de un pez, pero estaba en las condiciones adecuadas espiritualmente para cumplir ahora con la misión. Estaba ya listo para empezar de nuevo. Después de su aventurero viaje por mar, en el que corrió peligro su vida, Dios le trajo de vuelta al punto de inicio, dándole ahora una segunda oportunidad de cumplir con su llamado como profeta. ¿Y cuál es el oficio del profeta? ¿En qué consiste? A menudo pensamos que los profetas hicieron profecías hablando sobre el futuro, pero realmente eso era muy poco de lo que hicieron. El gran peso de su carga, de su trabajo, fue proclamar el mensaje de Dios a las personas a las que va dirigido ese mensaje. Dios eligió el mensaje que tuvieron que proclamar y también eligió las personas a dónde. A veces fue a un rey, a veces fue a un pueblo, pero los profetas no decidieron ellos mismos el mensaje que proclamaban, ni siquiera la audiencia. Dios siempre les dijo, mira, tienes que proclamar eso a tal persona o a tal pueblo, a tal ciudad, a tal grupo. Y eso fue el oficio del profeta, ¿no? Proclamar lo que Dios le dijo a las personas destinadas a escuchar ese mensaje. Aquí estamos ahora de nuevo. La palabra de Dios viene por segunda vez a Jonás. Dios se muestra aquí como el Dios de segundas oportunidades, que subraya su misericordia. Un predicador dijo, cuando caemos, el enemigo quiere que creamos que nuestro ministerio ha terminado y que no hay esperanza de restauración. Pero nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Bueno, sabemos que incluso da mucho más que solo una segunda oportunidad, ¿no? Si no, no estuviésemos aquí nadie. La misericordia y la gracia de Dios son sobreabundantes y siempre va a perdonar cuando alguien se arrepiente genuinamente. Su gracia no tiene fin. Él nunca, jamás deja a sus hijos y siempre cumple con su plan. Siendo una verdad maravillosa, nunca nos debería dejar pensar algo como, bueno, que igual todos en su momento pensamos, yo sí. Aunque no es bueno pecar, y mucho menos como creyente, no es bueno, lo sé, pero podría hacerlo igual porque sé que Dios me va a perdonar sí o sí. Estamos tan acostumbrados del perdón de Dios que lamentablemente y de manera errónea nos deja perder el temor hacia Él, ¿no? Tan acostumbrados, bueno, me va a perdonar sí o sí, así que no está bien, pero tampoco no pasa nada. Pero la Biblia afirma que la misericordia de Dios es incluso una razón para temerle.
Fíjate, en el Salmo 130, el versículo 4, el salmista afirma, pero en ti hay perdón para que seas temido. El hecho de que en Dios hay perdón es una razón para temerle. No damos por sentado el perdón de Dios nunca. La gracia de Dios no está para minimizar la gravedad del pecado. Sí, nos perdona en su misericordia, sin duda, pero también nos disciplina por nuestros pecados. Cosechamos lo que sembramos. Y Jonás nos sirve de ejemplo perfecto para ello. Pagó un coste alto por su desobediencia, pero el Señor en su gracia y misericordia le dio una segunda oportunidad, habiéndole salvado literalmente de cara a la muerte. Después de haberle disciplinado y restablecido, al profeta le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mandato de Dios a Jonás contiene los mismos 3 imperativos como en el versículo 2 del primer capítulo. Primero, Jonás tiene que levantarse, es decir, no quedarse en donde está de momento, sino irse de viaje. Probablemente puede ser que estaba ahí cerca de su casa y el Señor le llama otra vez, levántate. Segundo, tiene que ir a Nínive. Dios no le ha cambiado el destino, sigue siendo la misma misión. Tiene que ir a la gran ciudad del archienemigo, que sigue siendo el destino. Y tercero, Dios le llama a proclamar el mensaje que le dirá. Así como los 2 primeros versículos del tercer capítulo eran casi iguales a los del primer capítulo, el tercer versículo marca ahora un contraste con el tercer versículo del primer capítulo. Nos recordamos que ahí el tercer versículo del primer capítulo dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así es el tercer capítulo el tercer versículo del primer capítulo. Y ahora, en el capítulo 3, el versículo 3 dice, y, aquí no hay un pero, sino, y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. En lugar de levantarse para huir de la presencia del Señor, desobedeciendo su mandato, Jonás ahora sí se levanta para ir a Nínive conforme a la palabra del Señor. Por cierto, el viaje hacia Nínive desde Israel tardaba hasta un mes. Tardaba un mes de ir desde Israel hacia Nínive. Entonces, unos, 30 noches y días de pensar, ¿lo hago o le doy la vuelta? Pero aquí no leemos nada de que le dio la vuelta, sino iba hacia Nínive y llegó. Así que el hecho de que Jonás lo completó, ese viaje, sin volver, muestra que en ese momento realmente estaba sumiso al Señor y dispuesto a cumplir con su llamado de ir a Nínive, la ciudad grande, de un recorrido de 3 días. La arqueología confirma que era una ciudad enorme. El perímetro de la ciudad, incluidos sus suburbios, era de más de 90 kilómetros, con una población de unos 600.000 habitantes más o menos. Y una de las murallas de la ciudad medía más de 12 kilómetros de largo y tenía unos 1.500 torres, una muralla. Entonces, igual nos podemos poner una idea de cuán grande era esa ciudad. A la vez, fue una ciudad grande de pecado. En el primer capítulo, en el versículo 2, Dios dijo que su maldad ha subido hasta mí, hablando de la ciudad de Nínive. La crueldad y sangre fría de los asirios destacó y les trajo mucha fama. Fijo que Jonás estaba del todo convencido que no había pueblo que merecía más el juicio divino que esa ciudad, ¿no?
que ese pueblo. Al llegar, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba lo que Dios le mandó decir. El término proclamar no describe una conversación o discusión. Es decir, no entró en la ciudad y buscaba una conversación en privada para ver, a ver cómo reacciona, ¿no? Antes de gritar ahí por las calles. No, el término describe a uno que llama la atención con su voz, proclamando en voz alta su mensaje. Un heraldo que proclama un mensaje importante por parte de una autoridad superior. Entonces, cuando entró en la ciudad, apenas entrando ya comenzó a prácticamente gritar. No había micrófono ni nada, entonces tuvo que gritar literalmente para que le oigan, ¿no? Y le hagan caso, se enteran del mensaje. Entonces Jonás llegó y no tarda en proclamar: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Imaginaos la situación. Jonás, formando parte del archienemigo, ¿no? Entra en la ciudad de esos asirios crueles, conocidos cómo tratan a sus enemigos, para gritar, para proclamar juicio contra ellos. Con solo estar ahí como israelita ya arriesgaba mucho, pero con llamar la atención de toda la gente con su proclamación del juicio divino contra ellos, pues hace falta otro nivel de valentía. Jonás podría fácilmente ser empalado en una estaca o desollado vivo, algo que fue lo más común que los asirios hicieron con sus enemigos. No tenían ningún problema con ello. Y Jonás lo sabía, tenían fama de ello. Pero aún así proclamó valientemente el mensaje. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que no hacerle caso a Dios no es para nada una opción, es peor que lo podría temer por parte de los asirios. Así que no le quedaba otra. Si Dios le mandó a proclamar juicio en contra de esa ciudad, pues es lo que le quedaba. Su mensaje fue sencillo y claro: dentro de 40 días Nínive será arrasada. La palabra arrasada también se puede traducir como destruida, y de hecho es el mismo término que fue usado para hablar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Allí, por cierto, Dios no les dio ningún plazo para reaccionar, sino que destruyó la ciudad sin previo aviso a los habitantes, excepto a Lot y su familia. Aquí, sin embargo, les dio un plazo de 40 días, señalando que les da tiempo para reaccionar a ese mensaje. Y sí, los habitantes de Nínive reaccionaron inmediatamente. Y ahora vemos cómo. Vemos hoy en el capítulo 3 la maravillosa historia de un gran arrepentimiento que nos hace confiar plenamente en nuestro Dios Salvador, entrando en el segundo punto, que es el receptor, el pueblo penitente. Vamos a leer los versículos 5 a 9. Dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueban cosa alguna no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Como estamos ya tan familiarizados con esa historia,
Igual no nos llama la atención cómo reaccionó una ciudad entera a la proclamación del juicio divino. Pero ¿cómo sería tu reacción si hoy por la noche en las noticias te relatan de que la entera ciudad de Santiago de Compostela se haya arrepentido de sus pecados por temor al único y verdadero Dios? Ponte en esa situación, estás ahí cómodo en tu sofá viendo las noticias y dicen, hoy domingo toda la ciudad de Santiago de Compostela se ha arrepentido de sus pecados por temor a Dios. Nos quedaríamos con la boca abierta. ¿Y eso? Imposible. Y ahí en la rueda de prensa mostrarían además cómo los gobernantes llaman a toda la ciudadanía a tal arrepentimiento que clamen a Dios y que se vuelvan de su mal camino. Bueno, eso sería el sueño, ¿no? Sería algo completamente inesperado y inexplicable. Pero lo que acabamos de leer fue justo eso, no es otra cosa. No se trata aquí de un cuento para niños, sino de un informe de lo que realmente pasó. Toda una ciudad se arrepintió. La descripción de cómo reaccionaron los habitantes de Nínive empieza con afirmar que creyeron en Dios, la base para el arrepentimiento, ¿no? Fijaos que Jonás todavía estaba proclamando. Como lo indica el versículo 4, Jonás apenas ha comenzado a recorrer por la ciudad. Fue el primer día todavía y tardaba 3 días en recorrer la ciudad. Pero ya el primer día, el mensaje del juicio divino ya se extendió por todas partes. De hecho, sería imposible que un solo hombre predicase a cada uno de los ciudadanos, ¿no? No estaba todo el mundo en la calle principal. Y Jonás no ha podido ir de casa a casa, ¿no? Fue Jonás que empezó a proclamar, pero fueron los mismos ninivitas que difundieron el mensaje a sus conciudadanos. Y todos los habitantes creyeron en Dios, tomaron en serio el mensaje. Creyeron es el mismo término que es usado en Génesis 15:6, donde dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Es la misma palabra que utilizada aquí. Aunque en el caso de Abraham fue una fe mucho más profunda, se puede decir, porque obviamente tenía mucha más información de quién es Dios, ya llevaba tiempo con el Señor, ¿no? Pero tanto él como los ninivitas fueron salvados por la misma fe, en el mismo Dios. Los ninivitas no tenían tanta información, parecido como los marineros, que tampoco sabían mucho del Dios verdadero. Aún así, les salvó allí en el barco en plena mar. Pero su fe era igual de genuino. No se necesita saber toda la Biblia en detalle para poder creer en Dios. Obviamente es nuestra meta, estudiamos la palabra, pero la fe es genuina, incluso niños pueden creer genuinamente en Dios. La Biblia no nos pone una edad, que a partir de X años se puede creer en Dios. No fue una fe teórica, no afirmaban una fe en Dios para agradar al profeta extraño, sino realmente han puesto su confianza en Dios. Sabían, eso es verdad. Y si tomaron sincero o por verdad ese mensaje, también tomaron en serio el Dios que les dio al profeta ese mensaje. Porque si Dios para ellos no hubiese existido, pues el mensaje no tenía valor, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos que su fe fue genuina, que su arrepentimiento fue genuino? Bueno, en primer lugar, porque el texto mismo lo dice sin ponerlo en duda, y además por lo que viene a continuación, por los frutos de la fe genuina en Dios.
Su fe genuina se muestra en que, primero, proclamaron ayuno. Tal como lo describe el texto, no fueron pocos que le hicieron caso al mensaje del profeta. El texto habla sobre el conjunto de los habitantes de Nínive que creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Fue un ayuno colectivo. Se negaron a comer porque reconocían la gravedad de la situación. Tenían bien claro la gravedad y por eso proclamaron ayuno y lo hicieron. De manera parecida, en vista al inminente juicio de Dios, el profeta Joel también les llamó a Israel al ayuno como muestra de arrepentimiento. En Joel 1:14 dice: promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Y lo dice a vista del inminente juicio de Dios que va a venir. Entonces, teniendo en vista el inminente juicio de Dios, lo que hicieron los profetas, y Joel es solo un ejemplo, llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento genuino, sincero, a ayunar, a arrepentirse. No fue la única vez que Dios usó a un profeta para llamar a Israel al arrepentimiento, como hemos leído ahora en Joel. Sin embargo, Nínive fue más receptivo a las palabras de Jonás que Israel a todos sus profetas. Ellos solo tenían a un profeta, Jonás, y un mensaje bien corto, y no tenían mucha información. Aún así, le hicieron más caso a ese profeta extraño que toda Israel a lo largo de siglos, a muchos profetas, con mucha proclamación, con mucho conocimiento de quién es Dios. Aún así, nunca han reaccionado tal como la gente de Nínive. Y no nos olvidamos que fueron ellos los receptores de ese libro. El libro fue escrito justo para ese pueblo. ¿Por qué? Para mostrarles cómo deberían reaccionar a la proclamación de juicio. La actitud de Israel era más la del profeta rebelde en el primer capítulo que la de los habitantes penitentes de Nínive. Toda la historia es una gran exhortación al pueblo de Dios. Que los ninivitas se quedaron sin comer revelaba que estaban totalmente consumidos por el arrepentimiento y el rigor. Su fe en Dios era sincera. Además, se vistieron de cilicio, algo que se hacía para expresar el estado más profundo de angustia y tristeza, ya fuera por la muerte de alguien o en momentos de profunda desesperación. De este modo, los ninivitas representaban de manera dramática la sinceridad de su arrepentimiento. Desde el mayor hasta el menor de ellos, dice el texto. De ese dramático arrepentimiento colectivo no quedaba excluido nadie. Desde el más anciano hasta el niño más pequeño, desde el más rico hasta el más pobre, todos se arrepintieron. Y lo que empezó en el pueblo no quedó ahí, sino que llegó hasta la casa real, como lo describen los versículos 6 a 9. Tal como lo indica el texto, no fue Jonás quien le transmitió el mensaje al rey. Mira, dice aquí, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. No fue Jonás que le transmitió en directo al rey, sino que se había difundido por sí mismo el mensaje hasta llegar a la casa real. Y el mismo rey de Nínive reaccionó de una manera ejemplar, como muy pocos reyes de Israel lo hicieron.
se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de su cilicio, se sentó sobre ceniza y hizo proclamar un decreto. Una reacción parecida lo ha mostrado el rey Josías cuando encontraron la ley de Dios en el templo y lo leyeron delante de él. Dice 2 Reyes 22:11, y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fue la primera reacción, y aquí vemos algo parecido. Y Josías también hizo un decreto real y llamó a los escribas y al pueblo a hacerle caso a la ley de Dios. Y esa reacción de Josías muestra su arrepentimiento y su voluntad de dar los pasos necesarios para conducir al pueblo de vuelta a Dios, de forma muy parecida a como lo hizo el rey de Nínive. Al escuchar el mensaje, el rey de Nínive no se puede quedar indiferente. Le llegaron muchos mensajes durante el día y estaba ahí sentado en el trono, escuchando, pensando, evaluando, reinando. Pero cuando le llegó ese mensaje, no se ha podido quedar sentado. Está tan movido que se levanta de su trono, mostrando su iniquidad. Levantarse del trono transmitió urgencia para responder de forma rápida y decisiva. Estando sentado en el trono, representaba una postura de dominio y control, sin verse amenazado por ningún desafío y preparado para dictar sentencias y órdenes. Eso es cuando uno está sentado, reinando. Algo que cambió de un momento para el otro. El rey se vio indefenso ante el inminente juicio de Dios, por lo cual tomó todas las medidas posible. Después de levantarse de su trono, se despojó de su manto. Al despojarse de su manto, símbolo de la realeza, el rey denunció su propia posición, señalando su plena entrega a Yahweh. Demostró que no era ni mejor ni más fuerte que sus súbditos ante Dios. Una muestra de humildad que reflejaba un profundo reconocimiento del poder y la supremacía temible de Dios. Pero no solo se despojó de su manto real, sino dio un paso más. Se cubrió de cilicio. Ponerse ceniza sobre la cabeza o sentarse en el polvo era parte integrante del rito de luto y penitencia. Así se mostró públicamente su estado humilde y su tristeza, tanto en el luto como en el arrepentimiento. Con cubrirse completamente de cilicio muestra su arrepentimiento total de sus propios pecados y a la vez las de su pueblo, por los cuales también tenía cierta responsabilidad como rey. Como última muestra de su humillación, se sentó sobre ceniza. Y lo que antes pensaba en mi ignorancia, pensaba, bueno, igual le han traído algo de ceniza ahí al lado del trono y se sentó ahí para mantener todavía algo de dignidad, ¿no? Pero no, lo más probable es que salió de su palacio y se sentó en las afueras de la ciudad, encima de las cenizas que estaban ahí donde fue quemado la basura. El rey literalmente cambió su trono en el palacio por un vertedero. Así mostró al pueblo, a todo el pueblo, la gravedad de la situación y sirvió como ejemplo de cómo todos tienen que reaccionar ante ese mensaje del inminente juicio de Dios. Imagínate, un rey, un poderoso, en lugar de estar sentado en un trono, está ahí, encima de las cenizas en el vertedero. Y ya no con su manto, sino lleno de cilicio. Si el pueblo antes le tenía temor a Dios, pues ahora mucho más. Viendo a sus poderosos, su propio rey,
sentado sobre ceniza en las afueras de la ciudad como reacción al mensaje por parte del profeta de Dios, les hice temblar aún más. Pero el rey no solo les mostró con su ejemplo cómo deberían actuar todos, sino también hizo proclamar un decreto. Así que se aseguró de que realmente le hacen o le siguen su ejemplo. Cuando en aquel entonces el rey hizo un decreto, no fue para nada una sugerencia, sino algo que hay que seguir sí o sí. El incumplimiento del decreto real no se sancionaba con una multa, sino con la pena de muerte. Así que si el decreto dice, clama a Dios, tú nada, solo clamar a Dios, nada más, para no arriesgarte tu vida. Pero bueno, sabemos que el pueblo ya lo hizo. Estaban ya convencidos de ese mensaje, ¿no? Pero ya más por el decreto. Su decreto contiene 4 mandatos. Primero, que todos, incluyendo hasta los animales, deben ayunar. Y en caso de que a alguien le quedaba una duda en qué consiste ese ayuno, lo especificó, aclarando que no prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, nada. Un ayuno radical. Es decir, ni comer ni beber absolutamente nada. Fue un ayuno que muestra una vez más la seriedad del arrepentimiento. Además, tuvieron que seguir su ejemplo de cubrirse de cilicio, tanto la gente como los animales. Los animales obviamente no entendieron nada de lo que pasó, pero con ni comer ni beber nada más cubrirse de cilicio, todo ser vivo en la ciudad estaba sufriendo, clamando. Fue un llanto tremendo de ancianos, bebés, hasta los animales. Todo ser vivo estaba llorando, gritando, clamando. Fue un llanto tremendo. Y todos con la misma razón, de arrepentirse ante Dios, ante el Todopoderoso. Pero el rey no solo decretó un ayuno y una humillación como muestra exterior de un arrepentimiento genuino, sino mucho más importante, decretó que todos clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El temor hacia el juicio inminente era tan grande que el rey prácticamente ha declarado un estado de emergencia que ha parado por completo la vida pública. Los agricultores ya no salieron a sus campos. Los profesores ya no enseñaban. Los artesanos dejaron sus herramientas en el taller. Las tiendas estaban cerradas. Ni siquiera se preparaba comida. Nada. La vida estaba más parado que durante el confinamiento. No se ha hecho nada aparte de clamar a Dios. Toda una ciudad. Imagínate esa situación, ¿no? Literalmente, todos solo se ocuparon de una sola cosa: clamar a Dios y arrepentirse de sus pecados, dejando por detrás su vida antigua. Todos los habitantes tenían bien claro que ante Dios se quedan sin remedios. Todo su supuesto poder ya no valía nada. Incluso su gran y cruel ejército se queda indefenso ante Dios. Lo único que les queda es su arrepentimiento, expresado por medio de clamar a Dios y volverse de sus pecados. El rey comprendió que el cilicio no era suficiente, sino que el verdadero arrepentimiento incluía un ferviente clamor al Señor de todo corazón, a clamar con fuerza, con todo vigor. Además, les ordenó que se vuelvan de su mal camino y violencia. Volverse significa que uno se mueva en la dirección opuesta, una vuelta de 180 grados. Les llamó a dejar su vida pecaminosa
y prácticamente todo de lo que hasta ahora les caracterizaba. Como ya mencionado, el pueblo era conocido por su crueldad. Y eso no solo hacia sus enemigos, sino incluso entre ellos. Fueron crueles, fueron malvados. Todo su ser fue malo y cruel. No eran gente buena, para nada. Con decretar que se vuelvan de la violencia que hay en sus manos, se refería justo a ello, a esa fama de crueldad, maldad. Les decreta un cambio radical en su manera de vivir. Dejar hacer lo malo y en lugar de ello hacer lo bueno. El motivo de tal arrepentimiento decretado por el rey mismo está claro, como leímos en el versículo 9, dice: ¿quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Con quién sabe y quizá, el rey deja claro a su pueblo que ni siquiera él puede controlar a Dios, sino solo esperar que en su misericordia se vuelva de su ira. Se vuelva es la misma palabra como en el versículo anterior. La esperanza consistió en que si ellos dan la vuelta a su vida pecaminosa, igual Dios también da la vuelta a su juicio proclamado. Eso fue la esperanza que tenían, ¿no? Mira, Señor, doy la vuelta de mis pecados, ya vivo para ti, por favor, perdónanos y que no realices ese juicio, ¿no? Eso fue su esperanza. No sabemos cuánta información tenía el rey sobre Dios. Quizá le hizo llamar a Jonás para interrogarle, para saber más de su Dios, no lo sabemos. Pero lo que tenía bien claro fue que Dios es el único soberano. De eso no había duda. Porque fijaos, no clamen a sus dioses e ídolos para que les salven de ese Dios de Israel, ¿no? No leemos nada de eso. Sino claman directamente al Dios de Israel, al único y verdadero Dios. Entonces no tenía duda de que Él es el único soberano y que todos sus ídolos ya que no valían nada, ¿no? Sus palabras del rey subrayan la soberanía absoluta de Dios para retener el castigo y extender su gracia. De lo poco que sabía, pudo concluir: vale, Dios es tanto juez como salvador. Y aparte de Él, no hay nadie más. La pregunta para ti ¿es Dios tu juez o tu salvador? ¿Te va a condenar o te da vida eterna? No hay zona gris. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros, que éramos sus enemigos, seamos salvos y tengamos paz para con Él. ¿Y cómo? Recibiendo el mismo juicio divino que nosotros merecíamos cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Te arrepentiste ya y recibiste el perdón de tus pecados? Si no es así, te ruego que no lo pospongas. Te ruego que busques la salvación, como lo hicieron los ninivitas. Que te arrepientes y clames a Dios para que te salve. Ellos estaban convencidos de que no hay nada más importante. Le dieron toda la prioridad a ello. Primero, pues, clamar a Dios. Separó incluso la vida pública. Yo, no, ahora nada. Estoy consciente de que soy pecador, que merezco el juicio divino, me arrepiento y clamo a Dios. Eso es lo único que hago ahora. Todo lo demás puede esperar. Eso es la actitud que necesitamos tener.
Dios nos ha revelado el camino, cómo obtener la salvación, y tiene solo un nombre: Cristo. Arrepiéntate y cree en Jesús, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, venció el pecado y la muerte. Cree en Él para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. El rey y los ninivitas lo tenían claro. Obtener la salvación por parte de Dios es la mayor prioridad. Todo lo demás tiene que esperar. No es la salvación que puede esperar. Bueno, un día, cuando ya haya disfrutado de mi juventud y todo lo que el mundo ofrece, y después, sí, me voy a arrepentir, creer en Dios, ir a la iglesia y todo eso, pero ahora no. Puede ser que mañana ya no puedes pensar en ello porque nadie sabe cuándo termina la vida aquí o cuándo vuelva Jesús, ¿no? No hay ninguna razón para posponer creer en Cristo y seguirle a Él. ¿Es Cristo ya tu Salvador y Señor? En Jonás 3 vemos la maravillosa historia de un gran arrepentimiento que nos hace confiar plenamente en nuestro Dios Salvador. Entrando en el último punto que encontramos en el versículo 10, que es el Salvador, el Dios misericordioso. Dice el versículo 10, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios vio el arrepentimiento genuino y puesto en práctica, lo cual le movió a arrepentirse del mal con el cual les había amenazado. El rey y el pueblo de Nínive no tenían asegurado que Dios les preste atención a su arrepentimiento. No estaba para nada obligado de hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué? Bueno, en los dos últimos versículos del libro, Dios le explica a Jonás que les tiene compasión. Dios es compasivo y misericordioso. Por eso se apiadó de los ninivitas, empezando con observar sus acciones de arrepentimiento. Les prestó atención. ¿Cómo reaccionarían esos ninivitas? Bueno, lo sabía, pero aún así les prestó atención, lo quería ver con sus propios ojos, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Y lo que vio le agradó. Él escuchó ese llanto que vino del corazón, ese arrepentimiento. Lo que destaca aquí es el enfoque en lo que hicieron, es decir, no se menciona aquí las palabras de los ninivitas, sino sus hechos. El versículo dice que Dios vio sobre todo sus acciones. ¿Qué acciones en concreto? Que se habían apartado de su mal camino. Podemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero si después seguimos pecando igual, viviendo en pecado, no es un arrepentimiento genuino. Si alguien vive con una pareja, con un incrédulo, sin ser casado, y le dice a Dios, Señor, perdóname por el adulterio que estoy cometiendo, amén. Y después sigue viviendo ahí. Eso no es un arrepentimiento genuino. Si vives en pecado, no vale para nada pedir perdón. El arrepentimiento genuino es un cambio de 180 grados, dejando el pecado, deseando hacer la voluntad del Señor. No seguir en el mismo pecado pensando, bueno, si le pido perdón a Dios 2 veces al día, me perdona. Aquí se refiere a las acciones que mostraba su arrepentimiento genuino. Dios se fijó más en lo que hicieron, quería ver si lo que clamaron, lo que le prometieron en su clamor, si de verdad lo hicieron o no.
Les dio un plazo de 40 días para reaccionar a su advertencia y se gozó en ver cómo reaccionaron desde la primera. Es Dios quien les advirtió y es Dios quien vio sus acciones. Lo hizo porque la gente de Nínive le importaban y quería ver cómo se arrepienten. A Dios le importa cada uno. Tú le importas. Pero no porque eres tan guapo, tan listo, porque mereces ser amado por el Señor. No, nada de ello. Él es tu creador. Y cada uno tenemos un alma. Y a Dios le importa. Tu alma le importa. Le importas y quiere que te arrepientes para obtener la salvación. La gente de Nínive le importaban y Dios quería ver cómo se arrepienten. Si te has quedado todavía con dudas si el arrepentimiento de los ninivitas era realmente genuino, pues aquí tienes la comprobación por Dios mismo. Él lo investigó. Él vio que se habían realmente apartado de su mal camino. No sabemos por cuánto tiempo duraba el ayuno, ni por cuánto tiempo estaba sentado el rey encima de las cenizas del vertedero, pero lo que sí sabemos, por lo que está escrito aquí, es que habían realmente se han realmente apartado del mal que antes habían hecho. Entonces, algún tiempo debería haber pasado en que Dios vio que, se han apartado realmente de su mal camino. Si alguien realmente es salvo o no, no se ve en que ha levantado su mano en una campaña evangelística. Es fácil. Puede ser una emoción que te hace llevar la mano, tomando una decisión. En eso no se ve si la fe es genuina o no, sino en los frutos del arrepentimiento, en que realmente deja su antigua vida y vive una vida nueva en y por medio de Cristo. Ahí se ve la fe genuina. Y dado que el arrepentimiento de los ninivitas era genuino, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora bien, entendemos lo que el texto quiere decir. Dios se apiadó de ellos y no destruyó la ciudad como lo ha advertido. Pero, ¿se puede realmente decir que Dios se arrepintió? Nos molesta un poco aquí la palabra, ¿no? Que Dios se arrepintió. Pues igual te viene a la mente el famoso versículo en 1 Samuel 15, 29, que dice: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y aunque en la traducción parece que no, pero aquí el término por cambiar de propósito es la mismísima palabra que se usa aquí para decir que Dios se arrepintió. Para echar un poco más leña al fuego, añadimos más versículos que usan el mismo término como en el versículo de nuestro texto. Génesis 6:6 dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. O Éxodo 32:14: y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Cambia de opinión Dios? ¿Se arrepiente como nosotros? Nos cuesta la idea de que Dios podría cambiar de idea porque sabemos que es perfecto, que no comete errores y que además es omnisciente. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Dónde encaja ahora la posibilidad de que se arrepiente? Pues antes que nada, ninguna de las menciones quiere decir que Dios se haya equivocado en sus planes eternos y tenga que modificarlos como nosotros sí lo hacemos a menudo. Cuando se habla de que un hombre se arrepiente, es porque se ha equivocado. Y por eso, cuando el hombre se arrepienta, es porque ha hecho algo mal. Y se arrepienta del mal que hizo porque se ha equivocado. Pero cuando Dios se arrepiente,
no tiene nada que ver con que se haya equivocado. El término aquí usado en algunos versículos también es traducido como se lamentó, que igual expresa un poco mejor lo que se quiere transmitir aquí. Lo que aquí con se arrepintió a nosotros nos puede parecer como un cambio de opinión o que se arrepiente de sus intenciones previas, es solo un lenguaje humano, un antropomorfismo, para que lo entendamos mejor. Sí, Dios ha planeado todo el curso de la historia, por lo cual sabe perfectamente cómo va a ir todo. Aún así, es sensible, tanto al pecado como al arrepentimiento por parte de los hombres. Tal reacción de Dios, que se describe aquí como se arrepintió, es una manifestación de cómo el arrepentimiento de los ninivitas le movió a Dios. El texto aquí no quiere decir que se ha equivocado, sino más bien que cómo es afectado. Dios es afectado por el arrepentimiento genuino, le afecta. Y Él tiene emociones y le hace sentir, le pesa, ¿no? Y lo ve. Y eso es el énfasis aquí. El énfasis es describir cómo el Señor fue movido por el arrepentimiento de los ninivitas, por lo cual no cumplió con la amenaza, sabiendo ya de antemano que va a terminar así. Él sabía desde la primera que no va a destruir la ciudad, porque sabía que se van a arrepentir. Pero les dijo, Nínive será arrasada en 40 días, lo cual implica que tenéis plazo para reaccionar. Y cuando lo hicieron, aunque sabía que lo van a hacer, sintió emociones hacia ellos. Entonces, no cumplió con la amenaza. Y le agradó no hacerlo. Porque no tiene placer en destruir la ciudad, sino mucho más en salvar a la gente. Por su gracia, el Señor había advertido a los ninivitas que serían destruidos si no se arrepentían. Y hubiese pasado si no se hubiesen arrepentido. Pero no pasó porque se arrepintieron. Y Dios lo sabía antes, porque Él es soberano. Por su misericordia retuvo su mano de juicio cuando respondieron con arrepentimiento a su advertencia. Todo esto tuvo lugar según sus soberanos propósitos, para salvar a una ciudad llena de gentiles y mostrar su paciencia, compasión y amor hacia toda lengua y nación. Y del capítulo 4 sabemos que incluso Jonás lo sabía ya antes. Entonces ni Jonás estaba sorprendido de que no pasó, ¿no? Un comentarista, lo que no nos deberíamos olvidar, que fue justo eso la lección que quería enseñarles a los primeros receptores de ese libro, al pueblo de Israel, que es un Dios compasivo, que tiene compasión y amor hacia toda lengua y nación. Un comentarista dice, la disposición divina de ser compasivo con los impíos, arrepentidos y detener la amenaza de destrucción, le demostró a Israel que su castigo divino futuro no era porque Dios no quisiera perdonarlo, sino por su falta de arrepentimiento. Los archienemigos han reaccionado a la amenaza divina de una manera como el pueblo de Israel jamás lo hizo. Así se convirtieron en una exhortación de lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, pero que no mostraron un arrepentimiento genuino. En todo ese libro, Dios se muestra como el soberano que tiene todo en su mano y que es capaz de salvar hasta los pecadores más feroces. El libro, aunque titulado por el nombre de Jonás, no se trata en primer lugar del profeta, ni de los ninivitas, sino de Dios mismo,
Como le dijo el famoso predicador Spurgeon, dijo, la vida de Jonás no puede escribirse sin Dios. Quita a Dios de la historia del profeta y no hay historia que escribir. Esto es igualmente cierto para cada uno de nosotros. Aparte de Dios no hay vida, ni pensamiento, ni acto, ni carrera de ningún hombre, por humilde o por elevado que sea. Dejad fuera a Dios y no podréis escribir la historia de la carrera de nadie. Dios es el soberano, Él es quien actúa, Él merece toda la gloria. El libro de Jonás se nos revela en primer lugar al Dios Salvador. Y como contraste que subraya su misericordia y gracia hacia toda lengua y nación, sirve Jonás y por extensión todo el pueblo de Israel, que no se preocupaban para nada de la salvación de los gentiles. No cumplieron con su rol de ser una nación de sacerdotes para los gentiles. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Sientes realmente compasión por los pecadores? ¿Deseas con todo tu corazón su salvación? Aquí todos somos culpables. Y tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Lo tuve que hacer yo al preparar el sermón, porque me di cuenta que no tengo esa compasión como Dios por los perdidos. No siento lo que Él sienta cuando uno se arrepienta y cree en Él. Obvio que siento gozo, pero tal como Dios, todavía me falta mucho. Él se muestra aquí como un Salvador compasivo y quiere que sentimos, que sigamos su ejemplo. Dejadme terminar con esa pregunta. ¿Quién de nosotros realmente se preocupa tanto como nuestro Señor por la salvación de los perdidos? Oramos. Gracias, Señor. Gracias por ser un Dios compasivo, un Dios salvador. Tú eres el que salva. Y acabamos de leer la primera historia donde tú salvaste a una ciudad entera. Y después había muchas más historias parecidas en donde usaste a misioneros, a hombres y mujeres fieles que proclamaron